Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que transmitimos todas las tardes de sábado, los sábados por la tarde, que es cuando se puede hacer la hora de platicar de historia de México a gusto, sabroso, en compañía de la familia, con los amigos o uno solo. Es la hora pues de hablar de nuestro pasado común. Este programa se transmite, como ustedes bien lo saben, únicamente a través de mi página o de mi canal de YouTube, el canal de José Manuel Villalpando, donde ustedes lo pueden sintonizar todos los sábados a partir de las 5 de la tarde y, por supuesto, revisar o revisitar los anteriores programas que están allí desde el año 2016. Así que gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su presencia, y les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que por supuesto siempre respondo, bien sea a mi correo villalpanhistoriador@gmail.com o a mi página de Facebook Villalpando y la Historia. Además que también el canal de YouTube tiene posibilidad de poder desde allí expresar comentarios. Gracias, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos, y si les parece bien vamos a comenzar el programa de hoy, porque quisiera proponerles avanzar en esta serie tan interesante que hemos iniciado hace un par de semanas con el tema de los suspirantes, las historias fallidas en la búsqueda del poder en México, los hombres, incluso ya mujeres también, que fracasaron intentando alcanzar la silla presidencial, la titularidad del poder ejecutivo de la nación. No voy a recapitular lo que hemos visto, nos quedamos la semana anterior precisamente en el momento en que se inicia lo que podríamos llamar el México moderno, cuando después ya de la Segunda Guerra Mundial se inicia un proceso político en el cual el Partido Revolucionario Institucional tiene hegemonía, es el que domina todo, y es además también cuando se inicia esa tradición mexicana que fue llamada en su momento la de los tapados. Los tapados, aquellos hombres, después aquellas mujeres también, que aspiran, que sueñan, que tienen como aspiración en la vida llegar a ser presidentes de la República, pero que todo depende de la voluntad, de la decisión del fiel de la balanza, que es el presidente en turno, que se daba el lujo de jugar con los sueños y aspiraciones de sus cercanos colaboradores, a los que hacía pensar o creer que podrían llegar a relevarlo, para alimentar esperanzas, para después finalmente él decidir, señalar quién era el elegido, quién era el verdadero tapado, que por supuesto el presidente en turno destapa. Hoy se les llama corcholatas, pero en aquel tiempo se la llamaba tapado simplemente porque el efecto de quien decide es el de destapar a un tapado, quitándole la capucha, o a una corcholata, pues abriendo la botella. Ese es el efecto, digámoslo así, de retroceso histórico que estamos viviendo hoy en día. Hemos regresado a las prácticas que se acostumbraron en la segunda mitad del siglo XX en México y que son las que vamos a comentar en esta ocasión. Simplemente déjenme decirles que esta, pues, actitud de jugar con los colaboradores, de alentar sus esperanzas, no es precisamente originaria de esa segunda mitad del siglo XX. Ya tuvo antecedentes que aquí hemos platicado, como por ejemplo cuando en 1880 Porfirio Díaz alentó a 3 de sus amigos y colaboradores en los gabinetes, a Próspero Tagle, a, por supuesto, Justo Benítez, o también a Manuel González, para que alguno de ellos fuera su relevo. A los 3 los engañó y finalmente uno solo, Manuel González, sería el elegido. Después don Porfirio lo intentaría nuevamente con 2 de sus principales colaboradores, ya andando el siglo XX, con el general Bernardo Reyes, con el ministro José Yves Limantour, y finalmente a ambos los engañó
y se sacó de la manga a un tercero que fue Ramón Corral para que fuera su vicepresidente. También lo intentaría, también lo sabemos ya, el general Álvaro Obregón, que fracasó porque fue asesinado. También lo intentó Plutarco Elías Calles, pero finalmente es en realidad hasta que aparece el presidente Adolfo Ruiz Cortines cuando se inicia ya en 1952, la tradición de los tapados. Por ahí nos habíamos quedado la semana anterior. Simplemente déjenme platicar que el propio Ruiz Cortines llegaría a la presidencia de la República, obviamente por el dedazo, como se le llamaba entonces a esta manera de expresar la voluntad presidencial, por el dedazo de su antecesor Miguel Alemán. Miguel Alemán es el primero, después de mucho tiempo, después de Porfirio Díaz y de Álvaro Obregón, que piensa en la posibilidad de permanecer más allá de su sexenio en el poder, bien sea de manera legal, modificando la Constitución para abrir la posibilidad de una reelección, o bien de manera subrepticia, con la presencia, con la influencia, con una especie de dominio como si fuera jefe máximo del PRI, y es el primero que lo intenta. Para ello tenía en su momento la posibilidad de elegir entre varios subordinados, uno primero que todo el mundo le veía la calidad de sucesor, que se llamaba Héctor Pérez Martínez, secretario de Gobernación, quien falleció, por lo cual pues ya no pudo alcanzar ni siquiera la contienda para elegir al tapado. Después otro, Fernando Casas Alemán, que era el jefe del Departamento del Distrito Federal, por supuesto pariente cercano al presidente, lo cual le impedía. Y finalmente Miguel Alemán se decidiría por quien él llamaba el viejito, por su secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, quien llegaría a la presidencia de la República a los 62 años de edad. Es decir, más chico que lo que soy yo ahora. Pero bueno, pensaba Miguel Alemán que al elegir, al designar a Adolfo Ruiz Cortines, su paisano veracruzano, seguramente podría desde su retiro influir, decidir, incidir, dominar a Adolfo Ruiz Cortines, además por su avanzada edad. Y sin embargo fracasó, porque desde el primer día, desde la toma de posesión de Ruiz Cortines, marcó la distancia con Miguel Alemán e inclusive criticó lo que había hecho este presidente. Así que Miguel Alemán pues vio frustrado su intención de perdurar, por lo menos, en el dominio, en el control político, aunque no fuera el presidente. Pero don Adolfo Ruiz Cortines, que es un auténtico personaje increíble, de una especie de folclore político mexicano, que tenía dichos, refranes, argucias, es quien inventa en realidad a los tapados. Alentar, repito, alentar a los miembros de su gabinete, haciéndolos creer que van a ser los sucesores y permitiendo que ellos mismos empiecen a hacer campañas clandestinas y sobre todo a golpearse entre sí para finalmente que sea el propio presidente quien decida, quien destape. Este juego, perverso un tanto cuanto, claro, por supuesto, lo hizo Adolfo Ruiz Cortines con dos de sus ministros, con Gilberto Flores Muñoz, ministro de Agricultura, y con el doctor Ignacio Morones Prieto, ministro de Salubridad, ambos muy competentes, muy capaces, y ambos se la creyeron. Lo que no tomaban en cuenta es que este juego maquiavélico de Ruiz Cortines, alentándolos, inclusive permitiendo que se patearan por debajo de la mesa, era para cubrir precisamente al verdadero tapado, al que nadie pensaba que pudiera ser presidente y que era finalmente a quien Adolfo Ruiz Cortines prefirió. Me refiero nada más ni nada menos que al presidente Adolfo López Mateos, que fuera secretario del Trabajo con Ruiz Cortines, que fue destapado prodigiosamente. Los otros dos tuvieron que disciplinarse y lo hicieron. Esto es importante. Se disciplinaron a la decisión del partido, es decir, a las órdenes del presidente de la República. Y así va a quedar como presidente
Adolfo López Mateos, quien a su vez, andando los años, no tendrá problema para decidir quién va a ser su sucesor. Es una sucesión en realidad que ya estaba cantada desde el inicio. López Mateos prefirió desde el primer momento a su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, a quien le va a dejar la presidencia de la República limpia, lisa y llanamente, sin necesidad de que fuera tapado. Todo el mundo sabía que Gustavo Díaz Ordaz era el preferido de Adolfo López Mateos. Pero entonces ya viene la siguiente etapa, que es la interesante, y cuando comienzan efectivamente a suceder acontecimientos que mucho se parecen a lo que está pasando hoy en día. Cuando el presidente ya, en ese momento, Gustavo Díaz Ordaz, tiene que elegir y no le queda otra más que acudir al último de los precandidatos que sobrevivieron, porque tuvo que ir descartando, que sería el presidente Luis Echeverría. Díaz Ordaz tuvo que descartar a Alfonso Corona del Rosal porque era militar, tuvo que descartar a Emilio Martínez Manatú porque era pues muy amigo de sus opositores, tuvo que descartar también a Antonio Ortiz Mena, el secretario de Hacienda brillante, porque era muy amigo de Estados Unidos, y no le quedó otra más que recurrir a quien le había sido leal, Luis Echeverría, y después de ahí comenzarán los problemas. Pero de esto, amigas y amigos, volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana, que es el tercero que dedicamos, y espero que sea ya también el último, a los suspirantes, a esas historias fallidas de las muchas personas que en México han aspirado a ser presidentes de la República y fracasaron en el intento, pero con el añadido además también de que en este último tramo de la historia de México, a partir del presidente Adolfo Ruiz Cortines hasta nuestros días, pues aparece un fenómeno muy peculiar. La clara tradición de que es el presidente de la República, al menos durante el gobierno del PRI y al parecer ahora en el gobierno actual, el que elige al sucesor mediante un juego perverso de alentar a los posibles precandidatos a que se lancen al ruedo político, a que inclusive se golpeen entre ellos, se descalifiquen y estén abiertamente esperando, suspirando, porque el dedo elector, el del presidente, los señale y los elija. Esto es pues algo que estamos viviendo hoy en día y que mucho se asemeja a lo que pasó en México allá entre 1952 y el año 2000. La época pues de apogeo del PRI parece que la estamos repitiendo. Por esta conducta singular de los presidentes de la República de la época priista, de reservarse el derecho de decidir quién los va a suceder y de alentar a quienes son posibles candidatos a que participen, a que se oríen, a que salgan a la luz pública, incluso hasta que se peleen entre ellos, y finalmente es el presidente el que se reserva, repito, ese derecho de decidir. La primera vez que esto va a ocurrir es ya cuando es presidente de la República Luis Echeverría Álvarez, quien llegó por descarte, porque al presidente Gustavo Díaz Ordaz se le acabaron en realidad las fichas que tenía. No pudo designar a Alfonso Corona del Rosal, quizás el más capaz, porque era militar. No pudo designar a Emilio Martínez Manatú, porque era muy amigo de los opositores. No pudo designar a Antonio Ortiz Mena, porque lo acusaron de ser muy pro-norteamericano. Y no le quedó más remedio que acudir a su joven secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, pero además pensando quizás Díaz Ordaz en que lo iba a poder dominar, cosa que no sucedió. Una tradición mexicana también es que los presidentes siempre sueñan con tener control sobre el sucesor, aunque sean del mismo partido y aunque haya sido de toda su confianza. Una vez que el sucesor se vuelve presidente, se hace un lado y se quita de encima al antecesor. Esto hizo desde la propia campaña presidencial Luis Echeverría, y esto van a hacer varios otros presidentes de la República. Sacudirse, quitarse de encima a quien los puso allí, a su antecesor. Bueno, ya gobernando Luis Echeverría Álvarez, es la primera vez que se abre un juego, digámoslo así, de tapados. Se encargaron
algún funcionario de gobierno, en nombre del propio presidente Echeverría, de hacer una lista de los posibles candidatos a la presidencia de la República, todos ellos del partido oficial naturalmente, todos ellos que formaban parte del círculo cercano del presidente Luis Echeverría, y quien además pues se solazó viendo cómo estos posibles candidatos, estos tapados como se decía entonces, pues se pateaban entre sí, se hacían la guerra entre sí. Y simplemente pues el presidente Echeverría jugó con ellos. Todo el mundo sabía porque uno de los funcionarios del gabinete, en nombre del presidente, quien era secretario de Recursos Hidráulicos, Leandro Rovirosa, mencionó, como de pasada, la lista de los posibles sucesores de Echeverría. Ellos eran el que era favorito de todo el mundo, Mario Moya Palencia, se acuerdan de él seguramente, también quien era además secretario de Gobernación, el que era director del Seguro Social, Carlos Gálvez Betancourt, un hombre muy muy brillante, el que era líder de la Confederación Nacional Campesina, Augusto Gómez Villanueva, el que era secretario de Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, y de pasada mencionaron a un casi casi desconocido recién llegado a la vida pública, que era secretario de Hacienda, de nombre José López Portillo, que era el verdadero tapado. Todo mundo pensaba que iba a ser Mario Moya Palencia. Algunos llegaron a creer que dada la juventud y con esa intención que tenía el presidente Echeverría de confiar en los jóvenes, el candidato sería Porfirio Muñoz Ledo. Pero sin embargo todos pensaron que podían ser. Y efectivamente, el tapado verdadero, que fue destapado, resultó ser José López Portillo, que era además amigo de infancia del presidente Luis Echeverría. Déjenme decirles que aquí el gran perdedor fue Mario Moya Palencia, quien inclusive se supo tenía ya toda la campaña lista, incluso con propaganda impresa, con todo ya listo para repartirlo, y sin embargo, todos los perdedores, los que fracasaron, los que se quedaron simplemente suspirando, frustrados, sin embargo, todos ellos también se disciplinaron. No dijeron ni pío, ni mostraron la menor molestia, ni Moya, ni Muñoz Ledo, ni Gálvez Betancourt, ni Gómez Villanueva. Todos aguantaron vara y el sucesor fue José López Portillo, verdadero tapado, destapado por Echeverría, quien pensaba, como era su amigo y era el más indefenso, el que no tenía pues núcleo político, no tenía experiencia, iba a ser dominable. Y no, López Portillo, como todos sabemos, se lo sacudió, lo mandó de embajador primero a las Islas Fiji, después a la UNESCO, pero el caso está en que se lo quitó de encima. Echeverría fracasó con su intento, que era obvio y abierto, de imponer otro maximato. Es el segundo presidente que fracasaba, y en época contemporánea, después de Miguel Alemán, también Luis Echeverría va a fracasar en este intento de perpetuarse detrás de la silla presidencial, gobernando, mandando, de alguna manera dirigiendo al presidente de la República. ¿Por qué? Porque López Portillo decidió sacudírselo. Pero sin embargo, el proceso, el de que existían estos tapados porque así inclusive los grandes caricaturistas de aquel tiempo, como Abel Quesada, los dibujaban en la prensa, un hombre cubierto del rostro por una capucha blanca, y que por supuesto solamente había alguien que sería el verdadero, el bueno, es el destapado. Esto va a suceder, repito, con la época de Echeverría, cuando destapa a López Portillo. A su vez, López Portillo, cuando llega la hora de elegir, que él mismo es el que define que el presidente de la República es el fiel de la balanza, dice que recibe información de muchos sectores, de muchas personas, y él es el que da la última palabra de quién es el sucesor. López Portillo no tuvo muchas opciones. Pensaba en su amigo Jorge Díaz Serrano, director de Pemex, pero fracasó cuando cayeron los precios del petróleo. Pensaba en su amigo Javier García Paniagua, pero pensó que el problema era más bien de índole económica, y al final solamente le quedó Miguel de la Madrid, y a él le conferiría
el título de su sucesor. Miguel de la Madrid heredará la presidencia de la República de José López Portillo. Sin embargo, aunque no hubo grandes tapados en este momento, sí ocurrió un fenómeno muy interesante. El gran perdedor, Javier García Paniagua, que pensaba que iba a ser el presidente, que tenía el apoyo de las hermanas de López Portillo, es el primero en la historia moderna de México que, frustrado, enojado, decepcionado porque no fue él el señalado por el fiel de la balanza, se enojó, hizo berrinche y abiertamente mostró su rechazo, su molestia, su decepción. Es el primero que no se disciplina. Después ya vendrán otros que van a seguir este ejemplo. Esto, por supuesto, en el PRI fue muy mal visto porque pues el chiste del Partido Revolucionario Institucional era precisamente la disciplina, sabiendo que la presidencia de la República era una especie de lotería, que el ganador lo decide el presidente anterior, pero en el cual todos tienen derecho a participar y a concursar y a soñar y a suspirar. Javier García Paniagua no supo perder, hizo coraje, hizo berrinche, lo manifestó públicamente y pues tuvo que ya desaparecer de la escena pública mexicana porque nadie estaba dispuesto a soportar su actitud. Esto es algo ya que a partir de ese momento se va a volver normal. El enojo del perdedor. Miguel de la Madrid, como presidente de la República, que va a enfrentar muchos problemas de diversa índole, desde los financieros terribles hasta el terremoto, cuando llegue la hora va a repetir la escenografía que utilizó Luis Echeverría Álvarez. Dar a conocer a una serie de personajes, todos ellos afines a él, amigos de él, miembros del gabinete, para literalmente echarlos al ruedo, hacer una serie de comparecencias o pasarelas, como les llamaron en aquellos años, para que estos personajes pudieran acudir ante el Congreso de la Unión a una comparecencia para presentar sus puntos de vista, para que fueran conocidos a través, naturalmente, de las cámaras de televisión por toda la población. Quiso convertirse Miguel de la Madrid en el director de una escena como la que estamos viendo hoy en día, con 6 personajes, a los cuales pues quería que la gente conociera, porque entre ellos, de ellos, resultaría el candidato a la presidencia de la República. Esto lo intentó Miguel de la Madrid, con los resultados que en un momento más, si les parece bien, vamos a ver. No se vayan. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, que además es el tercer programa que dedicamos a los suspirantes, a recordar aquellas historias fallidas de quienes fracasaron en la búsqueda de la silla presidencial, pero además también con énfasis al sistema que a partir de 1952 se sigue en México y hasta el fin del siglo XX para designar al candidato a la presidencia de la República por parte del partido oficial de entonces, y como está sucediendo ahora también que hay un partido oficial. El sistema llamado entonces de los tapados, hoy de las corcholatas, en el cual por supuesto se ponen en juego diversos precandidatos que pueden aspirar, alentados por el presidente en turno, a llegar a ocupar la silla presidencial y que sin embargo variará el método, pero finalmente la decisión es unipersonal del gran elector, del presidente en turno, quien es el que señala con su dedo quién va a ser el candidato a la presidencia y por lo menos en las épocas del PRI, el seguro siguiente presidente. Porque en aquel tiempo pues la democracia era en realidad un tanto cuanto mítica. Nos quedamos en el bloque anterior y simplemente quiero repasarlo, en el momento en el cual el presidente Miguel de la Madrid decide recurrir al mismo método que utilizó el presidente Echeverría con un pequeño refinamiento. El presidente Echeverría únicamente mandó mencionar una lista de 6-7 posibles candidatos que por supuesto se emocionaron y comenzaron a pelearse entre sí hasta que él eligió, y el presidente de la Madrid
mandó publicar una lista de 6 precandidatos a los cuales se les pidió que acudieran al Congreso de la Unión a dar una especie de comparecencia para convertir este evento en lo que se llamó entonces la pasarela, en el que cada uno de los 6 precandidatos expusieran sus ideas, fueran cuestionados por los diputados y senadores, pero sobre todo para que a través de los medios de comunicación se conocieran en todo el país. De alguna manera, pensaba yo creo que de la Madrid, para darle cierto aire de transparencia y democracia, sabiendo por supuesto que él, el presidente de la República, es quien se reserva la decisión final y es quien destapa al tapado. Por cierto, y un comercial de libro, como siempre lo hacemos, en este caso para una gran obra que vale la pena que ustedes conozcan, que se llama La Herencia. La Herencia, escrito por el magnífico investigador y escritor Jorge Castañeda. La Herencia, Arqueología de la Sucesión Presidencial en México, es un libro importantísimo, de casi 500 páginas, que narra precisamente todos los sucesos de esta época moderna de México que estamos platicando, desde el destape de Luis Echeverría y hasta finalmente la llegada al poder de Ernesto Zedillo Ponce de León. Es decir, los 30 últimos años del siglo XX, que son importantísimos y capitales para la historia política de la nación y que aparentemente se están repitiendo en alguna de sus aristas, sobre todo por esta especie de circular los nombres de los posibles precandidatos esperando hoy el resultado de una encuesta, antes simplemente el resultado de la decisión y del dedo del presidente. Cada presidente tiene sus modos, pero finalmente, según la tradición, lo que cuenta es la voluntad del gran elector, que lo es el presidente en turno. Así sucedió en el pasado cuando había un partido único hegemónico que se daba el lujo de postular precandidatos. ¿Pasará hoy? No lo sabemos. Ya estamos a unas cuantas semanas de que esto suceda. Pero bueno, este libro de La Herencia, de Jorge G. Castañeda, repito, es sumamente valioso. Vale la pena que lo conozcan ustedes. Narra todos los vericuetos y secretos de las sucesiones presidenciales a partir de la de Díaz Ordaz Echeverría y finalmente hasta llegar a la de Ernesto Zedillo, cómo llegó y por qué condiciones que todos conocemos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Ese libro, La Herencia, de Jorge G. Castañeda. Fíjense que este libro, que es interesantísimo, no tiene, digámoslo así, antecedente alguno. Los programas anteriores, los 2 que hemos ya dedicado a este tema a los suspirantes, toda la información que hemos podido recabar y compartir con ustedes por este medio ha sido en base a la búsqueda y la investigación. No se ha escrito ningún libro de corrido que trate todo el tema de cómo se llega al poder en México. No hay. Hay biografías, hay estudios parciales de épocas, pero no hay ninguna historia completa que narre este suceso de la sucesión presidencial, de los aspirantes que triunfan, de los suspirantes que fracasan, para tenerlo en un solo marco global. Es una idea interesante para alguien que se anime a escribir un libro sobre este tema que hoy en día está nuevamente tan de moda por los sucesos que estamos presenciando, en el cual pues hay un grupo en el poder que tiene 6 precandidatos y hay un grupo opositor o un frente opositor que tiene 13. Es decir, muchísima gente aspira a ser presidente de la República. Miguel de la Madrid, que es en donde nos quedamos, también lanzó una lista de nombres que encabezaba, por supuesto, el entonces secretario de Gobernación Manuel Bartlett, que actualmente sigue siendo servidor público, en el cual estaba también el secretario de Educación Pública Miguel González Avelar, en el cual estaba el jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez, en el cual estaba el Procurador General de la República, don Sergio García Ramírez, en el cual estaba también el secretario de Energía y de Industria, Alfredo del Mazo, en el que estaba también, por supuesto, el secretario de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gortari. A todos los hicieron comparecer. Todos se figuraron que podían serlo, pero aquí estaba también muy oculto, bien tapado, pero la designación
la elección de Miguel de la Madrid estaba tomada ya muchos años antes a favor de Carlos Salinas de Gortari, su colaborador leal desde mucho tiempo atrás, quien le había inclusive ayudado para que fuera presidente de la República y a quien simplemente le devolvió el favor, haciéndolo a su vez también titular del Poder Ejecutivo. Hay que decir, en atención a la verdad, que Miguel de la Madrid no intentó ningún tipo de presión o influencia posterior sobre el presidente Salinas de Gortari. No, al contrario, se mantuvo totalmente distante, pero Salinas de Gortari es el primero que no rompe con su antecesor y al contrario lo designó director general del Fondo de Cultura Económica, un puesto de segundo o tercer nivel, bien pagado eso sí, pero para que se pudiera mantener dignamente el expresidente. No intentó ejercer ningún tipo de maximato Miguel de la Madrid sobre Carlos Salinas de Gortari. Pero, va lo interesante, nuevamente, la gran mayoría de estos que fracasaron, la gran mayoría se resignaron y se disciplinaron. Pero hubo un par que no lo hicieron, claro, en diversa graduación. En berrinche público, enojado, frustrado, Alfredo del Mazo, que creía que él iba a ser el sucesor porque era el hermano que Miguel de la Madrid nunca tuvo y porque lo trajo al gabinete alentando sus esperanzas y porque él pensó que siendo de la dinastía política de los del Mazo del Estado de México, priistas de cepa, a él le iba a corresponder ser presidente de la República e hizo un berrinche y estuvo a punto de echar a perder el destape de Carlos Salinas de Gortari, avisando que el elegido era otro, que era don Sergio García Ramírez. Y el otro gran perdedor fue el secretario de Gobernación Manuel Bartlett, a quien se le acusa de haber dejado correr. El problema electoral mexicano, en el cual estuvo a punto de ganar el candidato de la oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, a grado tal de que, se dice, Manuel Bartlett es culpable de la caída famosa del sistema. Se cayó el sistema, fue lo que dijo Manuel Bartlett aquella noche de la elección, cuando al parecer todos los números indicaban la posible victoria del candidato de oposición Cuauhtémoc Cárdenas, que iba a derrotar a Carlos Salinas de Gortari. No sabemos qué sucedió en realidad, la verdad nunca se sabrá, pero al parecer, Jorge Castañeda mismo lo dice, la actitud de Manuel Bartlett se debió un tanto cuanto a la dejadez o su manera de desquitarse porque no fue el electo, de dejar pasar las cosas y permitir que se deterioraran a este grado. Esto, se dice, hizo Manuel Bartlett Díaz, que repito, actualmente es funcionario público. Este es simplemente el escenario en el cual Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia de la República. Sí, mediante un teatro, el Teatro de la Pasarela, construido por el presidente Miguel de la Madrid para que por él desfilaran 6 precandidatos a sabiendas de que él ya en su corazoncito, impectore como se dice, ya tenía su decisión a favor de Carlos Salinas de Gortari, pero engañó a todos los demás. Algunos, al parecer, quedaron frustrados como Bartlett o del Mazo y otros se supieron simplemente tontos útiles como Ramón Aguirre o como Miguel González Avelar. Esto es lo que hace el presidente Miguel de la Madrid. Más adelante, el presidente Carlos Salinas de Gortari va a darse cuenta que el sistema o el método de la Madrid había fracasado porque había propiciado pues una innecesaria campaña, una contienda entre rivales que en realidad permitió la frustración y, acaso también, los problemas de la propia elección. Carlos Salinas, muy inteligente, no quiso repetir lo que hizo Miguel de la Madrid y cambió el sistema por el antiguito, guardarse el nombre del tapado. Pero de esto vamos a platicar, amigas y amigos, en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último programa además también, que dedicamos a los suspirantes, a esas historias fallidas de fracaso de quienes quisieron, suspiraron, soñaron con llegar a la silla presidencial
y no pudieron hacerlo por diversas razones. Simplemente estamos enumerando esta lista y haciendo estas especies de pues paradojas increíbles y curiosísimas que permiten a muchas personas pensar que lo que estamos viviendo hoy en día es precisamente lo mismo que sucedía en aquellos años del PRI, cuando el PRI tenía gran dominio, cuando el presidente Echeverría, por ejemplo, y cuando el presidente de la Madrid intentaron jugar con nombres de posibles candidatos a la presidencia, haciéndolos creer que ellos serían, cualquiera de ellos podía hacerlo, cuando la verdad de las cosas, en ambos casos, tanto Echeverría como de la Madrid, ya sabían quién iba a ser el elegido, se lo habían guardado en su pechito, solamente ellos lo sabían, y en su momento, pues Echeverría destaparía a su amigo José López Portillo, y de la Madrid destaparía a su discípulo Carlos Salinas de Gortari, pero hicieron creer a todos los demás que cualquiera podía hacerlo. Hoy, la diferencia está en que el partido en el poder ha anunciado que estos 6 precandidatos llamados popularmente por ellos mismos corcholatas, cualquiera de ellos puede serlo porque va a depender de una encuesta, como si no supiéramos que las encuestas dicen lo que quieren que diga el que las manda hacer, por supuesto. Pero bueno, eso es presente y que se va a realizar en un futuro muy próximo, así que en unas cuantas semanas sabremos quiénes son los candidatos que se enfrentarán por ocupar la presidencia de la República para el año 2024. Mientras tanto, veamos el pasado. Regresemos al pasado. Hay figuras ya a partir de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari de oposición destacadísimas. La primera, principal y distinguidísima es la de Cuauhtémoc Cárdenas. Es el primer opositor fuerte, en serio, que enfrenta el PRI, porque antes sí competía contra el PAN. Y el PAN presentaba candidato, pero realmente eran candidatos testimoniales, desde González Morfín, desde pues José González Torres, incluso Manuel Cloutier, pues no pudo hacer mucho. El primer rival serio que tuvo el PRI fue precisamente a partir del Frente Democrático Nacional, que después será el PRD, cuando lanzaron, y en 2 ocasiones, como candidato presidencial al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, heredero de un gran nombre y un mexicano de primera. 2 veces fracasó en su aspiración presidencial, es otro suspirante, sí suspiró por ella, pero en las 2 veces mantuvo la dignidad, la corrección, la ética política de aceptar los resultados. Esto habla muy bien de la civilidad del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Es el primer candidato de oposición, pues, peligroso para el PRI. Miren, Carlos Salinas de Gortari, decía yo hace un momento, se dio cuenta de la equivocación tan grande que había cometido de la Madrid al crear este escenario de 6 precandidatos, y para evitarlo, pues simplemente alentó la idea de que ya tenía definido desde el principio quién sería. Su amigo, de muchos años y compañero de trabajo, inclusive de muchas aventuras, Manuel Camacho Solís, que siempre creyó que él iba a ser el candidato a la presidencia para suceder a su amigo Salinas de Gortari. Lo creyó siempre, tanto que cuando resultó que no fue, el berrinche nuevamente fue mayúsculo. Todos sabemos y recordamos la historia que Carlos Salinas de Gortari finalmente literalmente se sacó de la manga otro nombre, el de Luis Donaldo Colosio, con la idea abiertamente expresado por todos ellos de que tenía intención de prolongar su mandato, de tener influencia, de crear un maximato, de estar detrás de la silla presidencial con los siguientes presidentes que serían parte de su equipo. Soñaban muchos que iba a ser Manuel Camacho quien se sentía el heredero, pero no lo fue. Y en cambio aparece Luis Donaldo Colosio, y que sin embargo todavía desde la campaña se pelea y se distancia de Salinas de Gortari, y como ya sabemos, sin que tenga nada que ver una cosa con la otra, también cayó víctima de un atentado, fue asesinado allá en Tijuana en el año de 1994 en plena campaña presidencial. Se le desmoronó el teatro a Carlos Salinas de Gortari de tener un candidato presidente
dócil a sus instrucciones, dejó frustrado y enojado y aparte ya impedido moralmente a Camacho Solís porque le atribuyeron buena parte de la culpa del fracaso de la seguridad de Colosio y finalmente tuvo que elegir a alguien que ni siquiera figuraba como candidato y que será Ernesto Zedillo Ponce de León, quien va a ganar las elecciones imponiéndose, por supuesto, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en buena lid. Es la primera elección limpia que hay en México, ganó apenas con un poquito más de la mitad de los votos, pero ganó Ernesto Zedillo Ponce de León. Con Zedillo ya cambia el panorama. Cambia el panorama porque la oposición ya es muy fuerte y el candidato que el PRI logre postular es bastante insulso y bastante, pues francamente, término medio, Francisco Labastida. Ya Zedillo ni siquiera intentó tener tapados. Dejó que el propio PRI designara a Francisco Labastida y que tuvo que enfrentarse, además también nuevamente, a Cuauhtémoc Cárdenas y a un candidato del Partido Acción Nacional que resultó ser toda una sorpresa y que llegó literalmente a arrasar en los foros, aunque no ganó por mucho la votación, sí fue lo suficientemente abultada para poder triunfar al final en la elección presidencial este candidato sorpresivo que ni siquiera tenía larga carrera política de la oposición. Me refiero a Vicente Fox, una auténtica sorpresa política que se convierte en presidente simplemente por el deterioro que ya tenía el PRI y además también porque su actitud fresca, literalmente fresca, no sé si con errores o no, probablemente tuvo muchos, pero la frescura de su discurso hizo que ganara la presidencia de la República, que hubiera el cambio de partido y a partir del año 2000 y hasta 2018 hemos vivido ya en una especie de alternancia política. Es hasta ahora, casi 20 años después de la caída del PRI, más de 20 años después, en que nuevamente se vuelven a las prácticas priistas de que el partido en el poder tenga precandidatos llamados hoy, repito, por ellos mismos, corcholatas. Vicente Fox no pudo ni siquiera plantear la manera de cómo iba a resolverse la sucesión presidencial, porque el PAN de entonces, un PAN democrático, decidió someter a elección interna, mediante campañas, a quien sería el candidato a la presidencia para relevar a Fox. Y entre ellos mismos participaron y se pelearon, Hubo campaña interna del PAN con voto directo de los panistas entre Santiago Krill, entre Alberto Cárdenas y entre Felipe Calderón, y ganará Felipe Calderón. Así que Fox no tuvo nada que ver en la decisión de su sucesor, como tampoco la decisión de sus contrarios. Es la primera vez que va a participar y pierde por tantito Andrés Manuel López Obrador. Va a participar también por parte del PRI Roberto Madrazo, que queda en ridículo tercer lugar. Y más adelante, simplemente para avanzar en esta historia ya muy contemporánea, cuando Felipe Calderón es presidente, los panistas organizan nuevamente su propio debate interno para ver quién es el presidente, con la participación de Josefina Vázquez Mota, de Santiago Krill, de el secretario Cordero, el secretario Lujambio, y entre ellos se eligen a Josefina Vázquez Mota, que no es la partidaria de Calderón, para que sea candidata a la presidencia, y también la oposición presenta nuevamente a Andrés Manuel López Obrador y el PRI a Enrique Peña Nieto, que también gana la elección. A partir de ese momento, pues ya México ha cambiado. A partir del año 2000, y lo repito, que es la época de la alternancia, ya no era posible predecir quién sería el próximo presidente, y mucho menos era posible pensar que el presidente en turno estuviese detrás de la designación de su sucesor. Ya para eso habían pasado muchos años y se había acabado con el PRI. Ahora los presidentes de la República tenían que esperar pacientemente a ver quién es el sucesor. Ahora sí, que los partidos postulan y el pueblo elige. Eso pasó ya con Ernesto Zedillo, eso pasó ya
con Vicente Fox y con Felipe Calderón y también con Peña Nieto. Ya no había una línea política del partido en el poder, ni menos del presidente de la República, por designar a su sucesor. Ahora ya volvimos a ese tiempo, al tiempo que pensamos que ya había pasado y que, repito, tiene como antecedentes remotísimos a don Porfirio alentando a 3 de sus colaboradores para ser presidente de la República, Álvaro Obregón también, Plutarco Elías Calles, a Miguel Alemán, no se diga Luis Echeverría, y también lo intentaría Miguel de la Madrid. Intentos, pues, del partido en el poder por controlar la sucesión, haciendo esta especie de simulación de que hay varios precandidatos, repito, hoy llamados corcholatas, antes llamados tapados, de los cuales uno de ellos será el bueno, elegido por el presidente de la República. Estamos viviendo tiempos históricos que parecen mucho a ser los mismos que ya vivimos en el pasado. Eso es lo sorprendente. Creo que no estamos avanzando al futuro, sino en un retorno hacia lo que ya pasó en México. Gracias, amigas y amigos, por su atención. Primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana. Hasta la vista.